Comenzaremos ahora con nuestro tercer video de esta serie dividida en tres partes, en la cual estudiamos el tema 4, reacciones antígeno-anticuerpo y sus aplicaciones diagnósticas. En la segunda parte de esta serie comenzamos a ver cómo la molécula de anticuerpo puede ser utilizada como una herramienta para el diagnóstico de diversas entidades clínicas. Nosotros estudiamos las metodologías de ELISA y radioinmunoensayo y vimos cómo el anticuerpo, que es una molécula de naturaleza proteica, se puede conjugar con una enzima, por ejemplo, o se puede conjugar con isótopos radioactivos. Y esto nos permitía poder evidenciar la reacción que se estaba dando. De esta manera podíamos hacer el diagnóstico que estábamos buscando. Vamos a estudiar ahora una tercera aplicación de la molécula de anticuerpo como herramienta diagnóstica, la inmunofluorescencia. Para esta metodología, la molécula de anticuerpo se combina con fluorocromos, que son moléculas capaces de absorber energía a una determinada longitud de onda y emitirla a una longitud de onda mayor. Es decir, son moléculas fluorescentes. La inmunofluorescencia es una metodología que nos permite evaluar la presencia de antígenos en células y tejidos. Recordemos que en este caso la molécula de anticuerpo va a estar unida o conjugada con una sustancia fluorescente. Entonces, al unirse este anticuerpo a su antígeno específico, va a hacer que éste se asocie con una señal de fluorescencia que nosotros vamos a poder detectar. En un primer caso, nosotros pudiésemos conjugar el fluorocromo directamente con el anticuerpo primario, es decir, el anticuerpo que va a reconocer el antígeno de interés. En este caso estamos hablando de inmunofluorescencia directa. Si tenemos una mezcla de células y quisiéramos identificar en medio de esa mezcla una población determinada, por ejemplo, si quisiéramos determinar cuáles de esas células son linfocitos T, pudiésemos seleccionar un antígeno que sea expresado solo por los linfocitos T. La molécula CD3 es un antígeno de este tipo. Entonces, si tenemos un anticuerpo anti-CD3 conjugado con un fluorocromo y ponemos este anticuerpo a interactuar con nuestra población mixta de células, el anticuerpo reconocerá la molécula CD3 en los linfocitos T y se unirá a ellos. Después de una incubación apropiada y de un proceso de lavado para eliminar a los anticuerpos que no se hayan unido, cuando detectemos alguna población que emite señal de fluorescencia, podemos identificar a esa población como linfocitos T, porque expresan la molécula CD3. Pudiera darse el caso de que yo tenga el anticuerpo anti-CD3, pero que no esté conjugado a un fluorocromo. En este caso, ¿es posible aplicar inmunofluorescencia? Sí es posible hacerlo por la técnica que llamamos inmunofluorescencia indirecta. Utilizando el mismo ejemplo anterior, incubaría mi población de células mixtas con el anticuerpo anti-CD3 que tengo. Permitiría la unión, haría el lavado para eliminar aquellos anticuerpos que no se hayan unido. Entonces puedo agregar un segundo anticuerpo que sería un anti-anticuerpo. Y este segundo anticuerpo sí estaría conjugado con una molécula fluorescente. De esta manera, el segundo anticuerpo se uniría al sitio donde se haya unido el anticuerpo primario, es decir, aquellas células que expresan el antígeno CD3. Después de incubar y lavar, aquella población que exprese una señal de fluorescencia la puedo identificar como linfocitos T, es decir, células que expresan CD3. En esta diapositiva vemos un ejemplo de la aplicación de la técnica de inmunofluorescencia para el estudio de células nerviosas, células de cerebro. En la imagen de la izquierda, identificada con la letra A, se ha utilizado un anticuerpo que reconoce al antígeno MAP2, proteína asociada a microtúbulos 2,
que es un antígeno específico de neuronas. El anticuerpo que reconoce este antígeno se ha asociado con un fluorocromo rojo, Alexa 647. De manera que después de procesar a esta población celular con este anticuerpo, todas aquellas células que emitan fluorescencia roja las podemos identificar como neuronas. En este caso también se ha utilizado un segundo fluorocromo de color azul para marcar los núcleos celulares. En el caso de la imagen de la derecha identificada con la letra B, se ha utilizado un anticuerpo que reconoce el antígeno GFAP, un antígeno específico de astrocitos. Y el anticuerpo que reconoce este antígeno se ha asociado con un fluorocromo que emite fluorescencia verde. De manera pues que después de procesar esta muestra mixta de células nerviosas, todas aquellas células que emitan fluorescencia verde las podemos identificar como astrocitos. La inmunofluorescencia también ha sido muy útil en el estudio de enfermedades autoinmunes. Varias de estas enfermedades se asocian con la aparición de autoanticuerpos contra el núcleo de la célula o contra estructuras del núcleo de la célula, para ser más precisos. Estos se conocen como anticuerpos antinucleares o ANA. Para determinar si un paciente tiene anticuerpos antinucleares en circulación que pudieran asociarse con alguna enfermedad autoinmune, el suero de estos pacientes se incuba con láminas preparadas previamente en el laboratorio que tienen células que presentan los distintos antígenos nucleares que se van a evaluar. Si el paciente tiene anticuerpos antinucleares en su suero, estos se van a unir a las estructuras nucleares de las células que están en el portaobjeto. Después de incubar y lavar en forma apropiada, se agrega un segundo anticuerpo, el anticuerpo que va a estar asociado a un fluorocromo y que va a reconocer a la inmunoglobulina del paciente que se haya unido en la primera etapa de incubación. Después de un periodo de incubación apropiado y de un lavado para eliminar todas aquellas moléculas que no se hayan unido en forma específica, estas láminas se someten a la observación microscópica en un microscopio que pueda detectar señales de fluorescencia. Entonces, la presencia de fluorescencia en el núcleo de las células que estamos utilizando será una señal de que el paciente tiene anticuerpos antinucleares en circulación. Las estructuras nucleares son diversas, de manera que hay también diversos patrones asociados con el reconocimiento de estas diversas estructuras. Estos patrones han sido asociados con diversas enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerosis sistémicas, síndrome de Sjögren, etc. El patrón de fluorescencia entonces nos dará una característica adicional que nos ayudará a orientar el diagnóstico. En esta diapositiva se presentan imágenes tomadas con microscopía de fluorescencia donde se muestran diversos patrones asociados a los anticuerpos antinucleares. Patrón homogéneo, patrón granular fino, patrón granular grueso, patrón nucleolar, patrón centromérico. Como hemos comentado antes, cada uno de estos patrones se asocian con distintas enfermedades autoinmunes, de manera que los distintos patrones pueden orientar el diagnóstico. Vamos a estudiar ahora otra técnica de diagnóstico basada en la reacción antígeno-anticuerpo, la inmunohistoquímica. Previamente hemos estudiado que es posible conjugar o unir un anticuerpo con una enzima. Si utilizamos un anticuerpo marcado de esta forma para unirse a un antígeno presente en una célula o tejido que tenemos sobre una lámina portaobjeto y luego utilizamos un sustrato apropiado que genere una reacción de color, es posible evidenciar por la presencia de color qué célula se ha unido al anticuerpo o incluso qué estructura particular de un tejido
ha sido marcada por nuestro anticuerpo particular. En esta diapositiva se presentan micrografías que son ejemplos de la aplicación de la técnica de inmunohistoquímica, en este caso aplicado a tejidos de rata, cortes de vaso de rata para estudiar el área periarteriolar, donde normalmente se ubica una vaina rica en linfocitos. Las dos micrografías de la izquierda, identificadas con las letras A y C, son de vasos de rata inmunocompetentes, ratas Han-Wistar. Por su parte, las micrografías de la derecha de la diapositiva, identificadas con las letras B y D, son cortes de vaso de ratas atímicas, es decir, ratas que carecen de timo y que por lo tanto tendrán un número muy limitado, casi ausencia de linfocitos T maduros. Las diapositivas superiores A y B representan la tinción con anticuerpo anti-CD3, es decir, para identificar la población de linfocitos T totales. Como anticuerpo secundario se ha utilizado un anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano picante, y como sustrato cromógeno se ha utilizado la diaminobencidina, que da una coloración marrón rojiza en aquellas zonas donde se haya unido el anticuerpo a su antígeno. Es claro que en la imagen A hay una gran tinción, es decir, una gran cantidad de linfocitos T maduros alrededor de las arterias en el vaso, mientras que en la imagen B prácticamente hay ausencia de linfocitos T, o estos se encuentran en cantidades muy escasas. Entonces vemos como la tinción por inmunohistoquímica nos permite diferenciar entre dos tipos de animales, uno inmunocompetente y otro inmunodeficiente con ausencia casi total de linfocitos T. Las dos fotografías o micrografías inferiores, identificadas con las letras C y D, se han marcado las células con el anticuerpo anti-CD8, tratando de identificar linfocitos T citotóxicos. Igualmente se han marcado con un anticuerpo secundario conjugado de peroxidasa y utilizado la diaminobencidina como sustrato cromógeno. Es claro en la imagen C que las ratas inmunocompetentes tienen una gran cantidad de linfocitos T citotóxicos cercanos a las arterias del vaso, mientras que la micrografía identificada con la letra D, que es la de la rata atímica, también da evidencia de una gran disminución de este tipo de células en estas ratas que carecen de timo. El principio que hemos descrito para la técnica de inmunohistoquímica se ha incorporado ahora a equipos automatizados, aumentando enormemente el poder de esta metodología. En el ejemplo presentado en esta figura, se pueden estudiar simultáneamente hasta 12 biomarcadores en secciones de tejido que han sido conservados en parafina. Estudiaremos ahora las reacciones de inmunoprecipitación. Debemos recordar que los anticuerpos tienen por lo menos dos sitios de unión para su antígeno. Por otra parte, también existen antígenos conocidos como antígenos polivalentes, es decir, antígenos que presentan múltiples copias de un epítopo determinado que es reconocido por un anticuerpo específico. Si este es el caso, al formarse los complejos antígeno-anticuerpo, es posible que se formen mallas o retículos que, en base a su tamaño, pueden hacerse insolubles y precipitar. Una reacción de precipitación inducida por una reacción antígeno-anticuerpo es una reacción de inmunoprecipitación. Para esto es importante que la cantidad de anticuerpo y antígeno estén en lo que conocemos como una zona de equivalencia, es decir, que no haya ni un exceso de anticuerpo ni un exceso de antígeno. En esta zona de equivalencia es máxima la inmunoprecipitación. Con mucha frecuencia, las reacciones de inmunoprecipitación se realizan utilizando gel. El gel es una sustancia semisólida que permite que a través de ella difundan tanto antígenos como anticuerpos y se puedan dar las reacciones de inmunoprecipitación.
Estudiemos primero el método de Mancini, conocido también como inmunodifusión radial. Este método permite conocer o determinar la concentración de un antígeno en una muestra en base al diámetro del anillo de precipitación que se dé cuando este antígeno en la muestra reacciona con un anticuerpo que está contenido en el gel. Cuando colocamos una muestra en un pozo de reacción, esta va a comenzar a difundir en el gel, alejándose del centro del pozo, es decir, va a comenzar a difundir en forma radial. Así el antígeno se va a ir distribuyendo en el gel. A medida que se aleja, como va abarcando un área mayor, la concentración del antígeno va a ir disminuyendo, hasta que llegue un punto en que la cantidad de antígeno va a ser equivalente a la cantidad de anticuerpo que está mezclado con el gel. En este punto se va a dar la precipitación. Como la difusión se hace en forma radial, la precipitación se va a presentar en la forma de un anillo, y el diámetro de este anillo va a ser proporcional a la concentración del antígeno en la muestra. Aprovechando esta propiedad, se pueden utilizar patrones de concentración conocida. Se ponen a difundir al igual que la muestra y finalmente se mide el diámetro del anillo de cada patrón de concentración. Con esto se puede construir entonces una curva de calibración, la cual nos servirá para calcular la concentración del antígeno en la muestra a partir del diámetro del anillo de precipitación de la muestra. Otra forma de utilizar gel para realizar reacciones de inmunoprecipitación es el conocido método de Ochterlony o inmunodifusión doble. En este caso, el anticuerpo no va a estar incluido en el gel de reacción, sino que se van a abrir pozos y en uno se va a colocar el anticuerpo y el otro el antígeno que estamos estudiando, de manera que ambos van a difundir en forma radial hasta que se forme una banda de precipitación en el punto donde se alcance la equivalencia entre el antígeno y su anticuerpo. En esta diapositiva se presenta un ejemplo de una prueba de inmunodifusión doble. En este caso, el suero del paciente se coloca en el pozo central y en los pozos alrededor del pozo central, numerados del 1 hasta el 6, se colocan diferentes antígenos nucleares. En este caso se están buscando autoanticuerpos, anticuerpos antinucleares en el suero del paciente. Por eso se ponen diferentes antígenos que se encuentran en el núcleo para ver contra cuál de estos están dirigidos los anticuerpos presentes en el suero del paciente. En los pozos 1 y 2 se han colocado dos antígenos conocidos como SSA-RO y SSB-LA. Se observa que se han producido líneas de precipitación entre el pozo central y los pozos 1 y 2, lo cual indica que en el suero del paciente existen anticuerpos que reconocen a estos dos antígenos. Los autoanticuerpos contra estos dos antígenos se han asociado con el síndrome de Sjögren, por lo cual este resultado es sugestivo de que el paciente presenta este síndrome. La inmunodifusión doble tiene diversas aplicaciones. Sirve para analizar tanto antígenos como anticuerpos. También es posible con ella determinar la relación inmunoquímica que hay entre dos antígenos, es decir, si dos antígenos son idénticos, si tienen identidad parcial o si no hay identidad entre los mismos. Las líneas de precipitación en este caso serán distintas y ejemplos de estas hay en la figura que se encuentra en la parte inferior de la diapositiva. Es posible también determinar si un suero es monoespecífico o si en un mismo suero hay anticuerpos para varios antígenos. También se puede determinar el título de anticuerpos. Estudiemos ahora qué es la inmunoelectroforesis. La inmunoelectroforesis es una combinación de electroforesis con inmunodifusión. En un primer paso se haría la electroforesis, es decir, la separación de las proteínas en base a su carga y a su tamaño. Y en un segundo paso se haría una inmunodifusión en dirección perpendicular a la electroforesis. Con esta técnica es posible separar mezclas complejas y hacer un diagnóstico o un análisis más preciso.
Se ha utilizado para el estudio de inmunodeficiencias y de mieloma múltiple, como veremos en un ejemplo en las próximas diapositivas. El primer paso al realizar una inmunoelectroforesis en gel de agarosa es colocar en pozos consecutivos muestras alternativas de un control conocido, señalado en esta figura con flechas azules, y la muestra de un paciente que queremos evaluar, en este caso señalado con flechas de color rojo. El siguiente paso es someter las muestras a un campo eléctrico para separarlas en base a su carga y tamaño. Esto es realizar la electroforesis. Entonces se abrirían canales en la placa de agarosa entre los pozos de las muestras control y la muestra del paciente. En estos pozos vamos a agregar antisueros específicos contra los antígenos que queremos evaluar. En este ejemplo, anticuerpos anti-IgG, anticuerpos anti-IgA, anticuerpos anti-IgM, anticuerpos anticadena liviana kappa y anticuerpos anticadena liviana lambda. Entonces comenzaría la etapa de difusión. Los anticuerpos presentes en los antisueros y los antígenos separados por electroforesis en las muestras de controles y pacientes difundirían en forma radial, y en el punto donde se encontraran en cantidades equivalentes se formarían las líneas o curvas de precipitación. Estas serían las curvas que vamos a analizar. En condiciones fisiológicas, en nuestro suero hay una población heterogénea de anticuerpos, entre los cuales estarán representados todos los isotipos, es decir, IgG, IgA, IgM, y los dos tipos de cadena liviana, tanto kappa como lambda. Este no es el caso en el paciente que se está analizando en este ejemplo, donde vemos que hay un predominio muy marcado del isotipo IgG y de la cadena liviana kappa, con menoscabo o casi ausencia del resto de los isotipos y de la cadena liviana lambda. Este tipo de alteraciones se observa cuando hay transformación neoplásica de alguna población de células productoras de anticuerpos, creando un cuadro conocido como gammapatía monoclonal. En el caso de este ejemplo, la célula transformada en este paciente estaría produciendo una inmunoglobulina de isotipo IgG con cadena liviana kappa. En esta diapositiva se continúa presentando el mismo caso que hemos analizado en las diapositivas anteriores, es decir, un paciente con gammapatía monoclonal IgG kappa, solo que esta vez se presenta la fotografía del gel donde se ven las líneas de precipitación alteradas en el paciente que estamos analizando. Culminaremos nuestro tercer video de la serie, analizando las reacciones de aglutinación. Ya hemos mencionado previamente que existen antígenos polivalentes, es decir, antígenos que tienen copias repetitivas de un mismo epítopo que puede ser reconocido por un anticuerpo específico. Si este antígeno no es solo una molécula, sino un antígeno particulado como una bacteria o un eritrocito, es posible que al interactuar con su anticuerpo específico en proporciones óptimas, se formen enlaces cruzados, es decir, que el anticuerpo una célula con otra en un entramado que se va a hacer cada vez más grande, como el que se representa en la figura en la parte inferior de esta diapositiva. Eso crearía lo que conocemos como una reacción de aglutinación, una reacción que se puede observar a simple vista. Estas reacciones son muy útiles para la determinación del grupo sanguíneo ABO, como vamos a ver en diapositivas subsiguientes. En esta figura se representan glóbulos rojos del grupo A, los cuales tendrán en su superficie múltiples copias del antígeno A. Si estos glóbulos rojos se ponen a interactuar con anticuerpos anti-A, es posible que estos anticuerpos logren el entrecruzamiento de los glóbulos rojos al unirse con distintos epítopos en células adyacentes. Estos entrecruzamientos son los que van a provocar finalmente la aglutinación que se podrá observar a simple vista.
En esta diapositiva se presenta una fotografía de una prueba de aglutinación para la determinación del grupo sanguíneo ABO. La muestra de un paciente se ha puesto a interactuar con anticuerpo anti-A en el círculo superior izquierdo, anticuerpo anti-B en el círculo superior derecho, anticuerpo anti-D para reconocer el antígeno RH en el círculo inferior izquierdo, y en el círculo inferior derecho hay un pozo control para verificar que no haya autoaglutinación en la muestra del paciente. El resultado nos muestra que el anticuerpo anti-A ha provocado la aglutinación de los glóbulos rojos, es decir, en el círculo superior izquierdo se ve la formación de grumos, que no es otra cosa que la unión de células entre sí por la acción del anticuerpo. Por su parte, también en el círculo inferior izquierdo se ve presencia de aglutinación, lo que nos indica que hay presencia de antígeno RH. El pozo control se mantiene sin aglutinación, que es lo esperado. De manera pues que se puede interpretar esta prueba como que el paciente es del grupo sanguíneo A, RH positivo. En esta figura se representan cómo deberían reaccionar los distintos grupos sanguíneos ABO con los sueros anti-A representados en la columna de círculos izquierda y con el suero anti-B representados en la columna de círculos a la derecha. El grupo A, que tiene antígeno A sobre sus glóbulos rojos, debería aglutinar en presencia del suero anti-A. Los pacientes del grupo B, que tienen el antígeno B en la superficie de sus glóbulos rojos, deberían aglutinar en presencia del antisuero anti-B. Los del grupo AB, como tienen los dos antígenos, deberían aglutinar en presencia de ambos antisueros, mientras que los del grupo O, que carecen de ambos antígenos, no deberían aglutinar en presencia de ninguno de los antisueros. Culminaremos este tercer video de la serie analizando la prueba de Coombs. Esta prueba también es una prueba de aglutinación y se puede hacer en dos formatos, la prueba directa y la prueba indirecta. En el caso de la prueba directa, la intención es probar la sensibilización de glóbulos rojos in vivo. Con sensibilización nos referimos a que se hayan unido anticuerpos contra estructuras del glóbulo rojo en circulación. ¿Cuándo puede ocurrir esto? En enfermedades autoinmunes que pueden generar anemia hemolítica autoinmune. En ese caso, autoanticuerpos contra estructuras del glóbulo rojo pueden mediar la destrucción de estas células. Otro caso es la incompatibilidad RH madre-feto. En ese tipo de cuadros también es posible que el recién nacido tenga sobre sus glóbulos rojos anticuerpos maternos que pueden mediar la destrucción de estas células. En ese caso, utilizando un anticuerpo antiinmunoglobulina, lo que es conocido como el reactivo de Coombs, es posible aglutinar estos glóbulos rojos que han sido sensibilizados in vivo. Y la aglutinación es señal entonces de que hay sensibilización in vivo. Por su parte, la prueba indirecta se utiliza para evaluar la presencia de autoanticuerpos o anticuerpos que reconozcan antígenos del glóbulo rojo que estén circulando en el suero de un paciente. En este caso, tomamos muestra de suero del paciente y la ponemos a incubar con glóbulos rojos controles. Si el paciente tiene anticuerpos que reconozcan a estos glóbulos rojos, se va a unir a él y posteriormente con el reactivo de Coombs, es decir, la antiinmunoglobulina, podremos lograr la aglutinación de estos glóbulos rojos sensibilizados en el primer paso, y entonces eso nos indicaría que el anticuerpo está presente en el suero del paciente. Anticuerpos contra estructuras del glóbulo rojo. Como hemos podido ver a través de esta presentación, existen múltiples métodos que utilizan la reacción antígeno-anticuerpo como una herramienta diagnóstica. Es claro que lo que hemos presentado es una vislumbre general, pero ¿qué les da una idea a ustedes de cuán amplia es la aplicación de esta reacción en la clínica? Quisiera proponerles algunos temas para que estudiaran por su cuenta: inhibición de la aglutinación, fijación de complementos,
también conocida como pruebas de inmunohemólisis. Son otras dos aplicaciones que pudieran ustedes revisar. Como parte de esta asignatura también hay dos actividades prácticas demostrativas que van a complementar el estudio de este tema. Estas son la práctica de ELISA y la práctica de citometría de flujo. De esta forma concluimos nuestra serie de 3 videos que estudiaron el tema 4, reacciones antígeno-anticuerpo y sus aplicaciones diagnósticas.